Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por radioaficionados. Título 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. Punto 1. El presente reglamento tiene por objeto la regulación del uso especial del dominio público radioeléctrico por radioaficionados, en desarrollo de la previsión establecida en el artículo 13 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 32/2003, 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico, aprobado por Real Decreto 863/2008 de 23 de mayo. En adelante, Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico. Punto 2. Para cualquier aspecto no contemplado en el presente reglamento, se estará lo establecido en el desarrollo reglamentario al que hace referencia el artículo 44.1 de la Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en adelante, Ley General de Telecomunicaciones. Artículo 2. Concepto de uso especial del espectro por radioaficionados. Punto 1. Tendrá la consideración de uso especial del dominio público radioeléctrico por radioaficionados el uso de las bandas de frecuencia que el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, CNAF, atribuye al Servicio de Aficionados y Servicio de Aficionados por satélite, así como de aquellas otras que excepcionalmente pudieran autorizarse. El uso especial del espectro, regulado en el presente reglamento, se caracteriza por una explotación compartida sin inclusión de terceros, con fines de instrucción individual, intercomunicación o realización de estudios técnicos, efectuada por radioaficionados, es decir, personas debidamente autorizadas que se interesan por la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro ni contenido económico. La utilización del espectro mediante estaciones fijas se regirá, además, por lo establecido en el título 3 del presente reglamento. Punto 2. Sin perjuicio del ejercicio de las competencias atribuidas a la Secretaría del Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, SECI, en materia de gestión de espectro radioeléctrico y lo establecido en la CNAF, la explotación y uso de las bandas de frecuencia reservadas al servicio de radioaficionados se efectuará conforme a lo establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Para facilitar las transmisiones y evitar interferencias e incompatibilidades entre diferentes tipos de modulación de las emisiones se utilizarán, como norma general, los planes de banda de la Unión Internacional de Radioaficionados, IARU, por la región 1. Artículo 3. Terminología. Los términos recogidos en el presente reglamento tendrán el significado que se les asigna en el anexo 1. Cualquier otro término no incluido en dicho anexo tendrá el significado asignado en el anexo 2 de la Ley General de Telecomunicaciones o en el artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Artículo 4. Plazos y condiciones de las resoluciones. El plazo para resolver y notificar los procedimientos establecidos para el otorgamiento de la autorización de radioaficionado, artículos 5 a 7, la autorización temporal para el extranjero sin licencia, CEPT, artículo 15, la autorización especial para el uso de bandas de frecuencia atribuidas al servicio de radioaficionados con carácter secundario, artículo 16, la autorización especial para el uso de bandas de frecuencias atribuidas al servicio de radioaficionados con carácter experimental, artículo 17, y la expedición de licencia de estación fija, artículo 20, y de estación automática desatendida, artículo 26. Será de 6 semanas desde la entrada de la solicitud en cualquiera de los registros de la SECI. Transcurrido el plazo al que se refiere el párrafo anterior, sin que haya recaído resolución expresa, deberá entenderse desestimada la solicitud, sin perjuicio de la obligación de la SECI de resolver expresamente. Contra las resoluciones que agotan la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la haya dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por Ley 4/1999 del 13 de enero, o bien ser impugnadas directamente ante la Sala de los Contenciosos Administrativos de la Audiencia Nacional en el plazo de 2 meses, contados desde el día siguiente a la notificación, sin que puedan ser simultáneos ambos recursos.
Título 2. Autorización del uso del espectro radioeléctrico por radioaficionados. Capítulo 1. Normas generales. Artículo 5. Autorización administrativa de uso del espectro radioeléctrico. Punto 1. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Telecomunicaciones, el uso especial del espectro radioeléctrico por radioaficionados requerirá la obtención previa de la autorización administrativa individualizada, en lo sucesivo denominada autorización de radioaficionado, otorgada por la SECCHI. Punto 2. La obtención de la autorización de radioaficionado requerirá la superación de la prueba de capacitación para operar estaciones de radio descrita en el artículo 10. Los extranjeros que acrediten documentalmente su condición de residentes en España podrán obtener la autorización de radioaficionado española previa solicitud y sin necesidad de superar la prueba mencionada en el párrafo anterior en los siguientes casos. A. Cuando sean titulares de un certificado AREC expedido por cualquier país que haya aplicado la recomendación CEP-T/R 61-02 de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones CEP. B. Cuando exista acuerdo o convenio de reciprocidad en la materia con el país que otorgó su licencia de radioaficionado original. Punto 3. La autorización de radioaficionado habilita a su titular para efectuar emisiones mediante estaciones fijas que dispongan de la preceptiva licencia y/o estaciones móviles o portátiles en cualquiera de las bandas de frecuencia atribuidas al servicio de aficionado y servicio de aficionados por satélite, con las características técnicas especificadas en el apartado 3 del anexo 1 o en aquellas otras bandas que se establecieran al efecto, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 sobre limitaciones de uso de determinadas bandas de frecuencia y usos temporales y experimentales. Las emisiones del servicio de aficionados por satélite quedarán restringidas a aquellas bandas atribuidas al efecto en la CNAF. Punto 4. La autorización de radioaficionado tendrá carácter personal y no transferible y conservará su vigencia mientras su titular no manifieste su renuncia o sea revocada por alguno de los supuestos previstos en el artículo 8. Punto 5. Los equipos radioeléctricos adquiridos en el mercado que se pretendan utilizar deberán cumplir con la legislación que les fuese de aplicación en el momento de su comercialización inicial, marcado C, certificado de aceptación radioeléctrica, etc. Si se trata de equipos de segunda mano comercializados con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 1890/2000 del 20 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones, deberán disponer del certificado de aceptación radioeléctrica exigido en su día, o en su defecto cumplir con las características técnicas que se establecen en el anexo 1, certificado por un laboratorio acreditado. A los equipos anteriormente legalizados en una licencia de estación de radioaficionado les será de aplicación la normativa en vigor en el momento de su autorización inicial. Punto 6. Podrán ser utilizados equipos total o parcialmente de construcción propia, sin autorización previa de la SECCHI, bajo la responsabilidad del propio radioaficionado. Los equipos deberán cumplir con las características técnicas establecidas en el anexo 1, sometiéndose, en su caso, la producción de interferencias perjudiciales a otros servicios de telecomunicaciones autorizados por funcionamiento defectuoso al régimen sancionador establecido en la Ley General de Telecomunicaciones. Optativamente, los equipos de construcción propia que se pretenda utilizar podrán ser presentados en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones conjuntamente con una memoria descriptiva que incluya el diagrama de bloques y esquemas eléctricos y una descripción de funcionamiento básico del equipo. El equipo deberá reunir las condiciones mínimas de montaje que permitan la realización de pruebas que aseguren el cumplimiento de las características técnicas en el anexo 1, y en cualquier caso, los equipos dispondrán o vendrán acompañados de los dispositivos necesarios para ser alimentados mediante conexión directa a la red pública de corriente alterna. Los equipos que superen las pruebas indicadas recibirán una autorización individual acreditada de su correcto funcionamiento. Artículo 6. Presentación de solicitudes y documentación anexa. Los interesados en obtener una autorización de radioaficionado presentará su solicitud en las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 del 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, o preferentemente utilizando los medios electrónicos habilitados al efecto en la sede electrónica del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, y según modelo oficial accesible en dicha sede, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final segunda de la presente orden, acompañada del resguardo de abono de la tasa, tramitación establecida en la Ley General de Telecomunicaciones y demás documentación que en cada caso proceda. Artículo 7. Resolución. Punto 1. La SECHI dictará resolución motivada otorgando la autorización junto con el distintivo de llamada o denegando la autorización solicitada. Asimismo, la SECHI podrá expedir documento acreditativo de la existencia de dicha autorización a efectos justificativos por el interesado. Punto 2. Para el otorgamiento de las autorizaciones de radioaficionado será de aplicación lo establecido en el reglamento aprobado por Real Decreto 863/2008 del 23 de mayo y en el presente reglamento. Punto 3. El titular de la autorización está obligado a comunicar a la SECHI sus cambios de domicilio a efectos de notificaciones. Punto 4. En aquellas comunidades autónomas en las que exista lengua cooficial, además del castellano, la autorización se expedirá en formato bilingüe a petición del interesado. Artículo 8. Revocación y extinción de la autorización de radioaficionado. Punto 1. Podrán ser causas específicas de revocación de la autorización de radioaficionado previa tramitación del correspondiente expediente. A. Las contempladas en el Reglamento de Uso del Dominio Público Radioeléctrico. B. La realización de emisiones con fines comerciales, publicitarios o lucrativos. Punto 2. La autorización de radioaficionado se extinguirá automáticamente por el fallecimiento del subtitular o extinción de la asociación de radioaficionados titulares de la misma.